Iglesia de Cristo Castillo Fuerte, Ministerios Castillo Fuerte, presenta su programa, Libres por la Palabra. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Palabra impartida por Pastor Clementino Cruz. Bueno, y esta mañana vamos a tocar el tema, la iglesia de Corinto. ¿Cuál es el tema? La iglesia de Corinto. Y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé su gracia para poder enseñar la palabra, ¿verdad? Señor que estás en los cielos, esta mañana venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, a suplicarte que abras la mente y el corazón de mis hermanos como el mío también, Señor, para que podamos esta mañana ser enseñados por la unción de tu Santo Espíritu y que podamos dejar una buena semilla de enseñanza en tu pueblo. Gracias por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya su nombre? Muy bien. Entonces, la iglesia de Corinto la fundó Pablo. ¿Quién la fundó? Pablo. Corinto tuvo una gran prosperidad desde la época clásica. Y ahí se encuentra uno de los templos más importantes, o se encontraba uno de los templos más importantes dedicado al dios Apolo. Entonces, yo quisiera que ustedes esta mañana, juntamente conmigo, pues nos metiéramos en la historia, ¿verdad? Regresáramos a tiempo atrás, cuando los apóstoles, pues empezaron, digamos, la tarea ministerial. Les pregunto a ustedes, ¿cuándo era más difícil hacer la tarea de evangelización? ¿En el tiempo pasado o ahora? En el tiempo pasado era más difícil hacer la obra de evangelización, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por ejemplo, mire pues, acá en Corinto, esta iglesia pues, que fue fundada acá, en esta ciudad llamada, Corinto es una ciudad de Grecia, es una ciudad, Corinto pertenece a Grecia. Entonces, en esta ciudad había prosperidad. ¿Qué había? Prosperidad. Era un lugar de puertos, había prosperidad. Vamos a poner eso que en el pizarrón, también esto. También era un lugar donde había intelectualidad. ¿Qué más había? Porque era era una ciudad pues que pertenecía a Grecia. Y Grecia era una de las culturas más avanzadas de aquel tiempo. También tenemos eso, y también era un lugar de paganismo. Era un lugar de paganismo. Era un lugar de paganismo, o sea, donde se practicaba el politeísmo o la adoración a muchos dioses. En este lugar adoraban a muchos dioses, ¿verdad? El principado de esta localidad, o sea, el dios que veneraba esta ciudad y que era su patrón. Fíjese cómo es que eso de los patronatos, ¿verdad? Por decirlo así. Eso de los patrones de los pueblos, por ejemplo, aquí el patrón es San José, dice, ¿verdad? Por ejemplo, en otros lugares está, pues, otros nombres que pusieron. Y como que eso de ponerle patrones a los pueblos, es decir, que en relación con divinidades, eso viene de las culturas paganas. Porque a nosotros los cristianos verdaderos, diga, ¿hay cristianos falsos? Y hay cristianos verdaderos. A nosotros los cristianos verdaderos se nos enseña a través de la palabra que solo hay un Dios. Solo hay y un mediador. No hay más. Entonces, cuando, por ejemplo, le entregan un municipio a X personaje, sea bíblico o qué sé yo, o sea, que sobresalió en la historia por X o Y razón, pero que se le canonizó y se le declaró santo, imagínese usted.
Y entonces se le declara también que se le puede pedir a Él, se le puede suplicar y que Él va a mediar ante Dios. Esa es una herejía. ¿Qué es eso? Es una herejía. Diga. Entonces, pero eso de entregar a los municipios a patrones, ¿verdad? Digamos, nuestro patrón no. El patrón de ese municipio, ¿cómo se llama? Mire, ¿y cuándo es la fiesta? Mire, desde 19 de marzo es la fiesta patronal de este municipio. Pero ¿cómo es que estas culturas presentes tienen influencias paganas? Tienen influencias paganas. Y por eso es que salió un dicho, hermano, para destruir todo ese paganismo que existe en nuestras culturas. Salió un eslogan antes que decía, Jesús es Señor de Guatemala. Y empezaron a poner rótulos en las paradas de buses, carteles grandes, para que la gente declarara que aquí Guatemala no pertenece a la Asunción, pertenece a Cristo Jesús. Mire usted. Porque eso de ponerle patrones a los municipios viene del paganismo. Y nuestras culturas están babilonizadas. Todos estos actos que se hacen son ancestrales, y vienen de tiempos, pero pasados, ¿verdad? Y lamentablemente, hermano, la iglesia que se prostituyó, ¿verdad? Empezó a tomar parte de las enseñanzas de las culturas, y también la empezó a dársela a la iglesia. Y esto pues es un mal que hay que erradicar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en esta iglesia de Corinto era un lugar de prosperidad, era un lugar de intelectualidad y era un lugar de paganismo. Ahora yo le voy a preguntar en esta hora, para usted, ya analizando, digamos, la cultura de Corinto, que era una cultura griega, humanamente, ¿era fácil penetrar el evangelio en este lugar? ¿Era fácil humanamente penetrarlo? Humanamente, hermano, esta es una barrera, es un muro tremendo. Y aquí, hermano, si esto se mete con humanismo, aquí la gente no puede entrar. Le voy a poner un ejemplo. Mire pues, yo sé que aquí, pues gracias a Dios hay gente que es bendecida y es próspera. Pero por ejemplo, la prosperidad requiere de tiempo. ¿Qué requiere la prosperidad? Tiempo, ocupación, ¿sí? Entonces los hermanos que Dios los ha bendecido en gran manera, pues Dios los siga bendiciendo más, pero tienen que tener mucho cuidado porque la prosperidad nos puede robar la espiritualidad. ¿Qué nos puede robar la prosperidad? ¿Pero en qué sentido? De que nos mantiene muy ocupados, ¿verdad? Entonces, automáticamente, si nos dedicamos solo a la materia, automáticamente lo espiritual va muriendo en nosotros. Y al morir en nosotros, entonces automáticamente nos quedamos solo con lo material, sin lo espiritual. Entonces, y por eso el Señor dijo, ¿verdad? Aquellas personas que están muy ocupadas en lo material, ¿verdad? No es que no haya salvación para la gente próspera, porque diga, el Señor vino por todos, diga. Vino por ricos, vino por pobres, por intelectuales, por ignorantes, por débiles, por fuertes, porque dice que el Señor amó al mundo y entregó a su Hijo. Pero en estas esferas de prosperidad, hermano, también cuesta que penetre el evangelio. ¿Por qué? Porque muchas personas que están en este ámbito están muy, pero muy ocupadas en su quehacer material, ¿verdad? Entonces no tienen tiempo para escuchar palabra de Dios, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para ayunar, qué sé yo. Pero usted que es cristiano próspero, usted es inteligente. Y usted sabe que debe de buscar a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Esto solo le puede pasar a una persona que no es instruida, pero usted que está instruido sabe, tiene que entender o entiende de que la prosperidad no puede matar la espiritualidad en usted. ¿Qué es lo más grande que tiene usted? ¿La prosperidad material o espiritual? Espiritual. Muy bien. Entonces, cultivar también la prosperidad espiritual. Bueno,
Entonces era una barrera con la cual tenía que enfrentarse Pablo. También habían intelectuales, como decía, era una cultura influenciada por Grecia. Aunque Pablo los baja de la moto, le dice que no son muchos sabios, muchos nobles, ¿verdad? Porque pues Pablo venía de una cuna también bastante pesada, ¿verdad? Y Pablo pues tiene una solvencia muy grande para decirles muchas cosas a los corintios, pero había mucha intelectualidad en este lugar. Ahora, fíjese usted cómo es eso, ¿ah? Mire cómo es esto, pues. ¿Por dónde empezó la iglesia? ¿Qué clase de gente cree usted que empezaron a venir a Cristo? ¿Los más intelectuales o los menos intelectuales? Pero esos menos intelectuales un día iban a alcanzar también a los intelectuales. Mire esto. ¿Quiénes vinieron a Dios en ese tiempo cuando Pablo predicó? ¿Los que estaban bien prosperados o los que les costaba hacer la vida? Pero un día estos alcanzarían también a estos. Entonces el Señor dice que empieza por lo débil y en lo débil el Señor se hace fuerte. En lo débil el Señor se hace fuerte. Entonces empieza por un montón de gente que tal vez no tiene mucha cultura, aunque está en una cultura muy grande, muy próspera, y empieza con gente que no tiene tal vez los niveles que la mayor parte de gente tiene en ese lugar, pero al ver esta gente, todo lo que está pasando en la iglesia, son influenciados. Son influenciados. Y muchos de ellos son atraídos al Señor, a su nombre por eso. Pero también tenía otro asunto. Era un lugar de paganismo, donde se adoraban muchos dioses, y ya le dije que el patrón, digamos, hablando en nuestro lenguaje moderno, era Apolos. ¿Quién era el patrón de este lugar? Apolos, era el dios de Corinto. Mire, Apolos. Y se dice en la mitología griega que era el hijo de Zeus. O sea, de los meros pesados, ¿verdad? Y lo presentaban como un joven, como un joven desnudo, sin barba. Apolos. Ahora, fíjese cómo es esto, ¿va? Si a usted lo mandaran a predicar a un lugar como este, ¿usted iría o no iría? ¿Iría o no iría? ¿Cuántos irían a predicar a un lugar como este? Donde hay gente próspera, donde hay gente intelectual y donde hay un paganismo desmedido, pero también hay un pecado desmedido, porque hermano, donde hay paganismo hay pecado en abundancia. Ahora, nosotros decimos que sí vamos, pero una cosa es ir y otra cosa es funcionar en esos lugares. Yo me recuerdo de un hermano que yo fui a conocerlo a Costa Rica cuando hice una campaña a él. Ya es grande el hermano, tiene como 75 años, bueno, él tiene más. Y lo fui a conocer porque había oído mucho de él, de que hacía campañas en África y reunía pero miles y miles y miles de personas. O sea, un evangelista de éxito, un evangelista usado por el Señor. Y hay iglesias, hermano, que realmente se especializan en enviar misioneros. ¿Qué le dije? Hay iglesias que se especializan en enviar misioneros, o sea que mandan misioneros al mundo entero. Fíjese, que iglesias que sí toman en serio para qué fueron llamadas, para qué están fundadas, ¿sí? No están fundadas para formar un club social ni para competir entre ellos mismos, sino que tienen una visión bien clara, que fueron llamados para funcionar en el reino de Dios y para proclamar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Entonces hay iglesias que se especializan en formar misioneros y enviarlos. Por ejemplo, nosotros somos el fruto de misioneros que vinieron de Inglaterra, de Estados Unidos, a fundar iglesias en Guatemala. Y eran gente muchos de ellos tenían buenas posiciones materiales. Muchos de ellos dejaron sus carreras, dejaron sus empresas
qué sé yo, hermano, hombres que amaban al Señor y que con todo y su familia se vinieron a estas culturas y muchos de ellos murieron haciendo la tarea misionera de llevar el Evangelio de Cristo. Pero mire, hermano, ni aquí fue fácil presentar el Evangelio. Pero este hermano contaba, él es norteamericano, estaba en una iglesia de esas donde forman misioneros y los envían. Se dice que vino el pastor, él siempre se sentaba adelante, así que los que se sientan adelante son candidatos a irse a misionar. Y entonces dijo el pastor, miren, necesitamos mandar un misionero a la India. Si usted quiere investigar, pregunte cuántos dioses funcionan en la India. Ahí todos son dioses, las cucarachas, las ratas. No, de verdad. Mire, pregunte ahí a Google, ¿cuántos dioses tienen los hindúes? Y ahí le va la respuesta. Y deme los nombres, y le va los nombres. Pues entonces, él dijo, yo me voy, pastor. Y su esposa también, nos vamos a la India. Y entonces se fueron a la India. Pero según ellos, que pues la cosa iba a ser fácil. Cuando llegaron a la India, hermano, ellos empezaron a trabajar en la evangelización y en la evangelización. Y cuando se paraban a platicar con la gente le preguntaba, ¿y quién es Jesús usted? ¿Quién es Jesús? O sea que muchas de esas personas no habían oído de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues aquí tenemos el Dios no sé qué, el Dios no sé cuándo, pero este es nuevo, ¿verdad? ¿De dónde lo sacaron? Entonces ellos estaban asustados porque se enfrentaron a una cultura que no conocían absolutamente nada del Evangelio y que no conocían nada del Señor Jesucristo. Y entonces ellos, hermanos, estaban hasta frustrados, estaban en una cultura donde había tanto politeísmo y donde no podían entrar solo con un evangelio de palabras. Diga conmigo, hay culturas donde no solo la palabra es necesaria, ahí tiene que actuar el poder de Dios. Y entonces ellos estaban preocupados porque, hermano, ya no hicieron nada. Entonces regresaron de la India. Y el pastor pues los recibió, ¿verdad? Y se sentaron adelante los hermanos, la esposa y el esposo que habían ido a hacer la misión evangelizadora a la India. En tiempos como está ahorita, hubiéramos dicho, eran viajes apostólicos, ¿verdad? Pero en el tiempo pasado se dice que decían misioneros. ¿Cómo les pusieron? Misioneros. Porque la palabra apóstol terminó y entonces empezaron a cambiar esa palabra por misionero. Por misioneros. Regresaron. Se sentaron adelante. ¿Venían en victoria o venían en derrota? ¿Ah? Le aseguro a usted que solo con que lo mandemos allá a la montaña, allá al Colorado, a Cruz Alta, a evangelizar, no sé cómo regresaría usted de ahí. No sé si regresaría en victoria o regresaría todo triste. Hermano, ahí no hacen caso, no entienden. Mire, yo no sé si hay iglesias arriba, hermano. Evangélicas. Mire, no hay iglesias cristianas, solo aquí en la montaña no hay iglesias cristianas. Así que ¿cuántos se apuntan? Usted dijo que iba, ¿va? ¿Cuántos se apuntan? Aquí necesitamos ya misioneros para arriba, ¿va, hermano? En la montaña, mire, ahí necesitamos abrir iglesias. Vaya. Entonces, el pastor ya sabía que ellos venían frustrados, venían tristes, no habían logrado penetrar la cultura de los hindúes. Y tampoco el pastor pues les hizo burla ni nada, ¿no? Que los recibió ahí sí que como tristes, porque no habían logrado su objetivo de abrir una iglesia en la India. Y muchas veces no nos gusta hablar de los fracasos, ¿verdad? Porque es frustrante hablar de los fracasos. Es tan lindo que es hablar de las victorias, ¿verdad que sí?
De las victorias, uno habla de las victorias y gloria a Dios, y aquí, pero de fracasos casi a ninguno nos gusta hablar. Entonces ahí estaban ellos calladitos. Y en ese tiempo llegó un evangelista a ese lugar, a esa iglesia. O ellos fueron a una iglesia, perdón, y vieron a un evangelista que empezó a predicar. Y después de predicar, entonces dijo, bueno, ¿hay aquí algún sordo que no oye? Queremos orar por él para que el Señor le devuelva el oído y que Dios haga el milagro. Y el hermano estaba ahí sentadito con su esposa, viendo. Y entonces se paró un hombre y dijo, la esposa le dijo, te llaman. Porque ni si era sordo no oía, ¿va? Pues subió y entonces dice que oraron por el sordo, el evangelista oró por el sordo, pero le dijo a la gente, no cierren sus ojos. Miren, hermanos, por favor, mis hermanos, mire, Dios sabe que yo amo a Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que el pastor ama a Cristo Jesús? Y amo a mi Padre Celestial. Y sé que mi Señor hace milagros. Pero muchos de los milagros que salen en la tele son falsos. Solo por fama para el predicador. Unos que otros son verdaderos. Unos que otros son verdaderos. Pero entonces este evangelista dijo a la iglesia, como aquel milagro que se estiró la pierna acá, ¿verdad? Que cuando vino el evangelista de México. Dijo, iglesia, miren el milagro. Y entonces puso su dedo en el oído del sordo y empezó a orar por el sordo. Y el sordo oyó. Y entonces aquel hombre que vino de la India, derrotado, dijo, yo lo que necesito, dijo, es ese evangelio, el evangelio de poder, dijo. Porque estos no me hacen caso solo con palabras, pero cuando miren la gloria de Dios, estos van a caer de rodillas ante el Cristo de la gloria. Mire qué maravilloso. Entonces, él dijo, yo quiero eso. Porque si eso, con este evangelio yo entro a esos lugares, yo sé que Dios se va a glorificar. Entonces, mire, hermano, por eso es que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque entiendo que es poder de Dios a todo aquel que cree. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios a todo aquel. Mire, porque Pablo, él no llevaba solo palabra, también llevaba señales. ¿Qué llevaba? Entonces, este ministro que fue a la India solo llevaba palabra, pero no llevaba. Mire, predicar en culturas cristianas babilonizadas no es tan difícil como en culturas africanas, musulmanas, asiáticas, Taiwán, China, Corea, el Congo, donde hermano, el conocimiento está bien enraizado y no crea usted que esas culturas son como nosotros que dejamos a la de arriba a la gente. Esas culturas agarran a su gente y desde pequeños los empiezan a formar. Usted póngase chispudo. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Fórmelos. Y penetrar esas culturas cuesta un montón. Bueno, entonces vino este hermano. Y lo invitaron a predicar también a una iglesia, este hermano, que había venido derrotado de la India. Y predicó, hermano. Y dijo, yo tengo que ensayar, dijo. Porque si el evangelio le funcionó a aquel evangelista de esa manera, pues a mí me va a funcionar también primero Dios, dijo. Porque si me funciona, regreso a la India. Y entonces predicó el hermano. Y también se tiró al agua, hermano. Se tiró al agua. Como dijeron aquellos profetas, nosotros vamos en la mañana a los cementerios. ¡Muertos, levántense!
Todavía no se ha levantado ni uno, pero algún día se van a levantar. El hermano terminó de predicar y la esposa se le queda viendo. Igual que el evangelista. ¿Hay aquí algún sordo? Yo quiero orar por él, que Dios lo quiere sanar. Y él estaba, hermano, imitando al evangelista. Y él, pero lo que quería era ver si el evangelio realmente funcionaba en esas dimensiones de poder. Porque, hermano, muchos lo que tienen es un gran conocimiento. Y no se enoje conmigo. Otros, un montón de herejías. No estoy hablando de acá, no estoy hablando de todos lados, hermano, de todos lados, mire, de todos lados. No estoy hablando de muchos lados que piensan que tienen gran conocimiento y no es gran conocimiento. Bueno, el hermano hizo que pasara ese varón que pues, llamó al sordo. Y entonces dijo, voy a ver si ese evangelio de poder funciona. Porque ese evangelio es el que realmente va a romper los esquemas y va a destruir barreras, va a destruir barreras. Y oró. Había un sordo ahí entre la multitud, lo pasaron y entonces oró por él y el sordo dijo, escucho perfectamente bien. Escucho, decía el sordo y estaba saltando de alegría. Entonces dijo el hermano, ahora que me manden a la India, y a ver cómo los voy a hacer. Dígame usted, ¿cuál fue la efectividad del apóstol Pablo para destruir todas estas barreras? ¿Cuál fue la efectividad? ¿Cuál fue? Las señales que seguían ¿a qué? A la palabra. Diga, las señales de Dios siguen a la palabra. Entonces, cuando Pablo entra, hermano, mire, hermano, por eso le digo, mire, sinceramente, no se enoje conmigo. Porque yo quiero que usted y los que me alcancen a escuchar acá se quiten las actitudes de niños. Ururum, mira lo que descubrí yo vos. Ururum, mira que descubrí yo vos. Mira que, bueno, muchos hasta le ponen nombres. En griego, ¿verdad? Le ponen sus nombres particulares para referirse a lo que descubrieron. No digo nada para no entrar en conflicto. Y ahora yo le pongo reflexiones para no copiar, porque somos originales. El Señor no admite o no permite imitaciones. Así va. Entonces, tenemos que entender esto, hermano. Mire, que si nosotros no alcanzamos, solo tenemos el conocimiento, pero no tenemos el poder de Dios, como digo, que muchos están envanecidos. Muchos están envanecidos, ¿con qué? Con el conocimiento. Y es lo que dice Pablo, el conocimiento envanece. ¿Qué hace el conocimiento? Y yo miro muchos niños allá afuera. Mira lo que descubrimos. El punto y coma, man. La revelación del punto y coma. Pero usted les pregunta, ¿y cuántas almas se han ganado, muchachos? ¿Cuántos se evangelizaron hoy? Ni uno. ¿Cuántos llevaron a la iglesia? Ni a su mamá se llevaron a la iglesia. Entonces, hermano amado, óigame bien. En este tiempo que vivimos hay mucho envanecimiento. ¿Qué hay en este tiempo? Mucho envanecimiento, porque hay mucho conocimiento. O sea, mucho conocimiento y hay envanecimiento, pero lo que no existe son señales. Eso no existe. Señales ya no hay. Porque el conocimiento hoy, hermano, está a la mano. El conocimiento está. Hoy el conocimiento. Hermano, ¿sabe qué? Así está el conocimiento que usted ahora mismo, a la par suya. No puede, sí, hombre. Está a la mano. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Aunque usted no lo crea. Está a la mano. ¿Es mentira o es verdad? Pero no existen.
¿Qué no existen? Señales verdaderas. Entonces prácticamente hubo mucho conocimiento, pero no existe poder de Dios. No existe poder de Dios. Este hermano, que le cuento yo, fue a la India de regreso y logró fundar iglesias en India. Empezó a trabajar África, donde, hermano, ahí sí hay brujos pesados, los hechiceros africanos. Y ahí fundó iglesias el hermano. ¿Por qué? Porque él llevaba poder de Dios. ¿Qué llevaba este hermano? Poder de Dios. Entonces, mire, hermano amado, le voy a preguntar en esta hora. ¿Qué ayudó a Pablo a fundar las iglesias en Europa y en Asia? Las señales. Que seguían a la palabra. Señales igual a poder de Dios. Señales igual a poder de Dios. Entonces, él vino y entró, hermano. Y llevaba las señales. Entonces, cuando la gente miraba las señales que eran, pero mire, genuinas, la gente se cae. Hombres en forma de dioses han bajado a la tierra, decía la gente, porque estaba impresionada la gente. Mire, hermano, sinceramente, el día que usted mire el poder de Dios, pero el poder de Dios así como lo miraron los apóstoles y los discípulos del pasado, se le para el pelo. ¿Qué le pasa? Porque, hermano, es que ver así milagros genuinos. Imagínese, la vez pasada una campaña, y eso es real, aquí en San José Pinula pasó. Había un niño que nació todo así con los pies torcidos. Y entonces vino un evangelista. Y llevaron al niño a la campaña. Y el evangelista tomó al niño. Después de que predicó, iba a orar por milagros. Y tomó al niño. Hermano, empezaron a tronar los huesos. Y se enderezaron los pies del niño. A la vista de la gente. Dígame usted, ¿cómo sale la gente de esas campañas? Hoy hemos visto maravillas de Dios. Ahora me pregunto, hermano, ¿por qué quedó solo el conocimiento y las señales ya no están? Casi ya no están. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría que quedó mucho conocimiento y señales ya no existen, ya no hay casi, ya no hay mano, ya no hay casi no hay? Pero ¿cuántos claman para que vuelvan las señales? ¿Cuántos quieren que las señales regresen? Bueno, muy bien. Entonces entra Pablo, ¿va? Y a Pablo y a Bernabé, hermano, a ellos les pusieron, creo que le pusieron nombres de dioses griegos. Júpiter y qué? Mercurio. Júpiter. No tenemos ahí al ¿cómo se llama? Al ayudante, ¿verdad? Pero les pusieron nombres de dioses griegos a ellos, hermano. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban haciendo maravillas en estas culturas. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Maravillas, señales tremendas. Ahora mire pues. Vamos aquí, hermano Julio, por favor. Fundación de la iglesia, o sea, de la congregación. Funda. ¿Qué fue a hacer Pablo ahí? ¿A fundar qué? A fundar la iglesia. En medio de una cultura paganizada, de una cultura desmedida en pecado, ahí funda la iglesia de Cristo. Funda la iglesia de Cristo. Ahora le pregunto, ¿cuesta fundar una iglesia o no cuesta? ¿Cuesta o no cuesta? Mire, hermano, no se enoje, es que la gente piensa que yo por maldad hago, Dios sabe que no, hermano, Dios sabe que no, hermano. Pero hay gente, hermano, que funda iglesias sacándose de otras congregaciones. La gente así no se vale, hombre. Diga, así no se vale, diga. Mire, si la gente viene acá porque Dios la trae,
de otras congregaciones, no lo he recibido porque Dios sí me regañó la vez pasada, ¿verdad? Que no sacara a nadie y que a ninguno regresara a la congregación de donde venía, si venían a la iglesia, porque las estaba enviando con un propósito a esta congregación. Pero muchos fundan iglesias sacándose las ovejas de otras congregaciones. ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Había iglesias en Asia? ¿Quién las iba a fundar? Pablo. Bueno, entonces funda la iglesia. Diga, funda la iglesia. Diga, Pablo fundó las iglesias en Europa y Asia. Ahora miremos. Viene también su formación. ¿Qué viene? Su formación. Como es escuela dominical, hermano. Formación. Júpiter y Mercurio, así le pusieron a Pablo de Bernabé, ¿va? Cabal. Hechos 14, ahí les pusieron sus nombres a los apóstoles. Ahora ya está la fundación de la iglesia aquí en este continente. Ahora viene la formación. Otra pregunta. ¿Es fácil o es difícil formar? Mire qué tarea. Qué tarea, ¿va, hermano? ¿Por qué era tan difícil formar a una iglesia como la de Corinto? ¿Ah? Porque ya tenía sus costumbres y sus paradigmas formados, sus costumbres, sus paradigmas. Ya, mire, una cultura ya formada, una gente ya instruida, una gente ya enseñada en paganismos, en tantas cosas. Ahora viene una nueva doctrina para ellos, una nueva doctrina. La formación. Y ahí sí que como cuando los niños empiezan a crecer, ¿va? ¿Y por qué, mamá? Los niños cuando empiezan a crecer. ¿Y por qué, mamá? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué, mamá? Y usted lo va a escuchar eso repetidamente con los niños. ¿Y por qué? Porque yo sé por qué. ¿Pero por qué? Entonces igual pasa acá. Viene la formación y empieza a enseñar Pablo tal y tal cosa. ¿Y por qué? Es difícil. Es difícil. Bueno, vamos a ver. En una ocasión decía usted que estas culturas lo que se diferenciaban es de que son culturas que llevan formación, llevan doctrina, pero eso les daba identidad. Entonces, cuando una persona tiene identidad, darle a conocer una nueva identidad es muy difícil que la asimile, ¿no? Sí, pues es como destruir una personalidad errónea e imponer otra, porque la identidad tiene que ver con personalidad. ¿Con qué tiene que ver la identidad? Con personalidad, porque de plano, si usted es una identidad definida, usted es una persona con costumbres y pues con conocimientos definidos, y eso pues a usted le da, pues así va a ser usted, conforme lo que usted es, así va a ser. Entonces acá tenía que empezar a formar Pablo, a enfrentarse a toda a este montón de cosas. Y destruir muchas cosas que no agradaban a Dios. En la formación se destruyen muchas cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo acá, prosperidad, tener siempre en primer lugar a Dios. Tener siempre en primer lugar a Dios. Intelectualidad. Esto es tremendo porque hay cosas que chocan contra la razón. Hay cosas que chocan contra la razón. Por ejemplo, la fe nada tiene que ver con la razón. La fe. Nada tiene que ver con la razón, la fe. Porque dígame usted, a usted le dice su cerebro que un mar se puede abrir solo con levantar una vara. Si le acepta eso su cerebro, su razón no le acepta a usted que solo con levantar una vara un mar se va a abrir. Pero la fe sí.
La fe, sí. Entonces, habían cosas que chocaban con esto también, y eso tenía que Pablo penetrarlo también. ¿Cómo? A través de la formación, la nueva formación que esta gente que había aceptado el cristianismo tenía que recibir. Esta formación que tenían que recibir. Ahora, miren, hay otra cosa. Permítame. Cuidado. Formación y también cuidado. ¿Qué otra cosa tenían que tener? Ah, esto es serio, hermano. Otra pregunta. ¿Están esta mañana acá? Sí. ¿Cuándo era, eso sí, piénsala bien para contestarla, por favor? ¿Cuándo era más fácil pastorear? ¿Antes o ahora? ¿Cuándo era más fácil pastorear? O sea, cuidar la iglesia. ¿Antes o ahora? Ahí se equivocaron. Antes era más fácil cuidar la iglesia que hoy. Porque hoy se meten a través del Face. No, se meten a través de las redes sociales, se mete mucha información doctrinal, mucha información doctrinal. Pero antes no, antes tenía que llegar personalmente la gente. La gente llegaba personalmente. Hoy está difícil la cosa. Si es que hoy, hermano, hoy hay que espadear y saber espadear. Su pastor, cuando escribe en el Face, no escribe por gusto. Ponga atención, no escribo por gusto. Sé sobre qué estoy escribiendo y a qué le estoy pegando. Están esta mañana aquí, ¿verdad? Porque, hermano, es que antes era fácil pastorear, aunque habían problemas, pero la gente tenía que viajar personalmente para hablar con el hermano Julio, y tenían que viajar para hablar conmigo. Hoy no, hoy solo se sientan en una máquina ahí. O agarra un teléfono y ya lo contactan a usted. Usted no los mira, pero los oye. Entonces, ¿cuándo era más fácil pastorear? ¿Antes o ahora? En ese sentido, antes. Hoy no, hoy usted ve que en las redes sociales sale de todo, y no se puede impedir eso, hermano. Lo que tenemos que hacer es aprovechar las redes sociales también para llevar el verdadero evangelio de Cristo. A su nombre por eso. Denle un aplauso fuerte a Dios de la gloria. Entonces Pablo viene, funda, forma, cuida y cuida. Trabajo pastoral, bueno, nosotros fundamos, formamos, cuidamos. Otros pastores solo recibieron una iglesia que ya estaba formada. En nuestro caso, gracias a Dios, Dios nos permitió fundar, formar, cuidar. Cuidar. Gloria a Dios. Ahora, es tremendo porque, hermano, este es un trabajo puramente pastoral, es un trabajo puramente pastoral. Y usted va a encontrar hoy en las redes sociales que sale toda clase de doctrina, toda clase de doctrina. Por ejemplo, mire pues. Atacan el diezmo. ¿Qué atacan? El diezmo. Y puede ser que a más de alguno por ahí pues lo contamine. Atacan la ofrenda. Atacan el pastorado. ¿Sí? Atacan el no sé qué. Y hay de todo, hermano. Hay de todo ahí en las redes sociales. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Yo a usted lo felicito. ¿Sabe por qué lo felicito? Porque usted sí sabe. ¿No saben o sí saben? ¿Cuántos saben de doctrina? Y mire, estoy seguro de las ovejitas que pastoreo, que no me las van a tontear tan fácil. Que han sido formadas, y están siendo cuidadas. Pues no se van a tontear tan fácil. Tal vez es que no tenemos acá, ¿verdad?, para poner la reflexión que
que pusimos. Ahí la tenés. Mirá si la buscas, la última reflexión que pusimos. ¿Cuántos vieron la última reflexión que pusimos en el Face? ¿Sí? ¿La vieron? Vaya. Vamos a ver. Hermana Celeste, venga. Ahí la tenés para que la lea, hermana Celeste. Por favor. Léala y más o menos dice algo. ¿Qué es lo que piensa usted? Agudeza. Oiga, primero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Agudeza. ¿Otra vez? Agudeza, vaya. Cuando los mensajes subliminales son con mucha suspicacia, solo los inteligentes pueden descifrar sus fines. Pero el Señor Jesús asegura que sus ovejas saben diferenciar las voces o los rugidos, ya que uno pertenece al diablo y el otro al león de la tribu de Judá. ¿Quiénes son los que diferencian las voces? ¿Las ovejas de quién? De Cristo. Vaya. Entonces, mire, pues, cuando yo digo mensajes subliminales con suspicacia, ¿qué quiere decir eso? No solo son subliminales, sino que hay mucha suspicacia. ¿Qué tratan de hacer esos mensajes? Dominar la mente encubiertamente. Dominar la mente sin que la gente se dé cuenta que les están... Pero el Señor prometió, hermano, y eso tiene que estar usted bien seguro. ¿Cuántas son ovejas del Señor Jesucristo? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no seguirán la voz del extraño. Le damos un aplauso a Dios de la gloria por eso. No seguirán la voz del extraño. Entonces, pastor, si nosotros no oímos la voz del extraño, ¿por qué nos cuidan? Porque aquí está la formación y el cuidado de doctrina, el cuidado de doctrina. Cuidado de doctrina. Si usted ve, por ejemplo, las epístolas, se va a dar cuenta que cada congregación o cada iglesia tenía sus problemas, tenía sus propios problemas. Por ejemplo, la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? ¿Cuántos saben cuál era la iglesia de Corinto? El problema de la iglesia de Corinto. ¿Les faltaba? Les faltaba madurez espiritual, los trata como niños el apóstol Pablo por los problemas que habían en la iglesia. Les faltaba madurez. Bueno. Miren, hermanos, todavía no estaban bien conscientes de quién es el que hace la obra. En la iglesia de Corinto habían problemas, pero se había creado un rivalismo de ministerios. ¿Qué se había creado? ¿Un rivalismo de qué? De ministerios. ¿Y en dónde se mira? Unos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Cefas. Otros dicen, yo soy de Apolos. Y otros dicen, yo soy, la versión dice de Cristo. Algunos dicen que es otro nombre el que dice ahí en el original. Pero dice, y otros dicen, yo soy de Cristo. Entonces Pablo dice, ¿quién murió por ustedes? ¿Murió Pablo por ustedes? ¿Para que me estén proclamando a mí? ¿Murió Pedro por ustedes? ¿Quién murió por ustedes? Entonces el problema de Corinto es, mire pues, que ellos empezaron a crear divisiones dentro de la misma iglesia. Es que vos seguís a Pablo, yo sigo a Pedro vos. No, hombre, mire hermano, oiga lo que lo voy a explicar. Pablo, Pedro, servidores de Jesucristo. No es Pedro, ni yo soy Pablo. Para que nos bajemos de la moto. Pero Pedro y Pablo, siervos de Jesucristo. Servidores de los santos. ¿A quién servimos? ¿De parte de quién? De Cristo. Mire,
Entonces, dice Pablo, no hombre, no piensen así que un apóstol es más que otro, o que un ministerio es el mejor y el otro es peor. No. Ambos servimos al Cristo de la gloria. Gracias. Entonces Pablo empieza a ver la iglesia. Miren, la está cuidando. Ahora le pregunto a usted, ¿será que cuidar es fácil o es difícil? ¿Cuántos niños tienen ustedes? Bueno, unos tienen 1, otros 2. Yo tuve 4. Y los que tienen 10, ¿cómo le harán usted? Una señora me dijo a mí, mire, usted me dijo, yo tuve 20 hijos, me dijo. No puede ser. Sí, 20, me dijo. Hasta en el canal me sacaron, ahí en la televisión me sacaron, me entrevistaron. Y es que así, mire, un familión, grosería, hermano. Pero cuidar también cuesta. Ahora le pregunto, ¿cuándo era más fácil cuidar a los hijos? ¿Antes o hoy? ¿Verdad que era más fácil cuidarlos antes? ¿O es más difícil? Es más difícil, hermano. Todo se ha puesto más difícil. Porque antes los hijos, pues, era más sano el ambiente, la gente era más educada, la gente, pues, no tenía tantas mañas. Hoy, pues, está seria la cosa. El internet, ya lo que platican en las escuelas, en los colegios, en los institutos, ya no son cosas sencillas, ya no son. Mire, yo cuando a ustedes les predico, yo me siento contento de predicarles, pero cuando los miro que algunos de ustedes escriben o se expresan a través de las redes sociales, ya sea para enamorar, o sea para decir algo, digo, Señor, pues esta gente tiene conocimiento. Tiene conocimiento. Mire, para enamorar son bien chispudos ustedes. No, y se ponen unas cosas ahí que meras raras que yo no le atino ni qué, hasta en clave hablan, hermano. Sí, palabra que yo le digo, PS, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Y ese qué? ¿Y eso qué? Digo, Dios mío, y que el no sé qué, que no sé cuándo. Dios santo, y esto ya no, tengo que ponerme al día. Ahí me enseñan ustedes. Hoy es más difícil cuidar. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la ayuda viene del Dios de la gloria. Le damos un aplauso al Señor en esta hora bendita, ¿verdad? Cuidado. Bueno. Entonces, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la enseñanza central de esta mañana? ¿Cuál cree usted que es la enseñanza central de esta mañana? Muy bien. Que no basta solo el conocimiento. Hay que pedirle al Señor señales. Para que el Evangelio realmente sea como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Poder de Dios a todo aquel que cree. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque entonces la gente, hermano, si usted tiene señales, si a usted Dios lo usa con poder, ¿cree usted que lo va a amar la gente, sí o no? Sí, lo va a amar la gente. Eso así. Pero la gente también va a seguir al Señor. Porque la gente viendo las señales, hermano, qué tremendo lo que usted hace, como Dios lo usa, hermano. Pero lo invito a la iglesia, hermano, véngase conmigo. O a su amigo o a su amiga. Los invita a la iglesia y viendo no solo el conocimiento, que las señales también, la gente, le aseguro, que esto va a ser una explosión de poder. Una explosión de poder. Aquí cierro.
¿La conversión de la casa de Cornelio fue natural o fue sobrenatural? Mire, fue sobrenatural. ¿Qué personajes intervinieron en la conversión de la casa de Cornelio y de todos los que él invitó a la reunión? ¿Qué personajes, qué personajes influyeron en eso, en esa conversión? Mire, Cornelio, diga Cornelio, un ángel, Pedro, el Espíritu Santo, una visión. ¿Natural o sobrenatural? Pongamos de pie, por favor, hermanos, y pidámosle a nuestro Dios que nos ayude. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Levanta tus manos al cielo. Y como bien decía hoy hermano Billy, allá, en las manos de Dios somos vasos de honra. Somos vasos de honra. Así que esta mañana vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermano. Que nos ayude. Que no haya solo conocimiento, sino que también hayan señales. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, le damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la palabra que nos has enseñado. Gracias por aquellos hombres que se dejaron usar por ti, Señor. Los apóstoles. Que enfrentaron, Señor, grandes problemas. Porque también, Señor, el penetrar culturas trae problemas. Pero aquellos hombres tuyos estaban dispuestos a soportar, a resistir. Señor, llevando el evangelio, sufrieron persecuciones, cárceles y muchos hasta la muerte. Pero ofrendaron sus vidas con alegría, Señor. Llevando un evangelio de poder, un evangelio de autoridad, Señor. Permite que nosotros también busquemos tu presencia, busquemos tu rostro y llevemos tu palabra, Señor, a todas las naciones. En tus manos de amor está mi vida, está la vida de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, llamamos esa unción preciosa a nuestra vida. Llamamos la fuerza de tu Santo Espíritu a nuestro ser, para que seamos usados, Señor, y poder llevar ese evangelio de poder a donde tú nos envíes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Iglesia de Cristo Castillo Fuerte, Ministerios Castillo Fuerte, presentó Libres por la Palabra.